Para cuando la policía empezó a llamar a mi teléfono y yo estaba mirando una factura de grúa por 22.800 pesos, ya sabía que esto no iba a ser uno de esos malentendidos familiares que se disipan solos, sin hacer ruido. Lo que más me dolía no era el dinero, era la certeza de que el fin de semana al que había accedido nunca había sido lo que me prometieron. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historia. Se inspira en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Jimena Torres. Tengo 66 años. Ahora vivo una vida cuidadosa, no pequeña, solo medida. Mantengo mis finanzas en orden, mis rutinas estables y mis límites educados pero firmes. Aprendí a hacerlo después de años limpiando desastres que nunca fueron míos. La mayoría de los días son tranquilos y me gustan así. Esa tarde de viernes, mi hijo llamó mientras yo doblaba la ropa. Su voz traía esa mezcla conocida de seguridad y prisa. Me explicó que la familia de su esposa estaba de visita y quería llevarlos a pasear el fin de semana. Una cena, tal vez un recorrido, nada del otro mundo. Me pidió si podía prestarle mi carro para un viaje corto por la zona. Se esforzó en sonar respetuoso. Me recordó que solo sería por 2 días. Prometió que lo regresaría el domingo por la noche. Hablaba como si todo ya estuviera bien planeado, como si solo faltara mi aprobación. Me quedé callada más de lo que esperaba. Le pregunté a dónde pensaban ir. Lo evadió, diciéndome que se quedarían cerca, que solo se trataba de ser un buen anfitrión. Escuchaba la tensión debajo de su calma, la presión por parecer capaz, establecido, impresionante. La familia de su esposa le importaba de una manera que rara vez admitía. Dudé porque ahora siempre dudo. El carro es mío. Está asegurado a mi nombre. Representa la independencia que me costó tanto trabajo ganar. Aún así, era mi hijo. Me dije que era una petición razonable. Me dije que la confianza, una vez dada, no debería venir con sospechas. Cuando llegó a recogerlo, le entregué las llaves y lo vi darles vueltas en la palma de la mano. Me dio las gracias, rápido y aliviado, ya casi saliendo por la puerta. Me quedé parada un momento más de lo necesario, sintiendo el peso de esa pequeña decisión acomodándose en mi pecho. Y luego lo dejé ir. Vino temprano el sábado por la mañana, ya vestido como alguien con pendientes importantes. Lo recibí en la puerta con las llaves en la mano y una pausa que no me molesté en ocultar. Antes de que te vayas, le dije, manteniendo la voz serena, tenemos que dejar las cosas claras. Suspiró por la nariz, un sonido que traía más impaciencia que sorpresa. Ma, ya sé, de todos modos lo voy a decir. Lo miré a los ojos. El seguro solo me cubre a mí. Si pasa algo, cae sobre mis hombros, no los tuyos. No va a pasar nada, respondió rápido. Nada de viajes largos. Seguí. Me dijiste que se quedarían cerca. Así es, contestó, un poco demasiado aprisa. Nadie más maneja el carro, ni tu esposa, ni nadie de su familia. Apretó la mandíbula. No lo van a hacer. Y lo quiero de vuelta el domingo por la noche, no el lunes por la mañana. El domingo por la noche, asintió, seco y desdeñoso, como si cada regla fuera un estorbo que pensaba rodear después. Te estás preocupando de más. Tengo 66 años, le recordé. No me preocupo por deporte. Me preocupo porque me he ganado el derecho a ser cuidadosa. Eso por fin lo frenó. Cambió el peso de un pie al otro. Miró hacia la cochera y luego de nuevo a mí. No confías en mí. Confío en ti con la honestidad, respondí. No confío en las suposiciones. Metí la mano en el cajón y lo cerré con calma. Me quedo con la llave de repuesto. Su cara cambió, la molestia rompiendo la calma fingida. ¿Para qué? Porque sigue siendo mi carro. El silencio se instaló entre nosotros, delgado y frágil. Después de un momento, tomó las llaves de mi mano, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Está bien», murmuró. «Todo eso está bien.
El acuerdo cayó demasiado suave, como una puerta que cierra sin pestillo. Lo vi alejarse con las llaves, ya pensando en otra cosa, y sentí ese apretón familiar en el pecho. Las reglas las había dicho en voz alta, pero algo en su apuro me decía que ya había decidido cuáles le importaban. El lunes por la mañana llegó tranquilo. Estaba enjuagando mi taza de café cuando el teléfono se encendió en la mesa. Esperaba a mi hijo. Tal vez una disculpa rápida por el retraso. El número en la pantalla no era el suyo. «¿Señora Torres?», preguntó un hombre al contestar. «Sí, soy el oficial Ramírez de la policía local. Necesito confirmar que usted es la propietaria registrada de un Volkswagen negro». Me quedé quieta. «Sí, soy yo. Su vehículo fue remolcado anoche desde una entrada privada en el centro histórico de Puebla. Hubo un altercado en el lugar y el conductor no pudo mostrar autorización». Me apoyé en la mesa. El cuarto se achicó alrededor de sus palabras. ¿Quién lo manejaba? Un hombre que no aparece en el registro ni en el seguro, respondió. Dijo que el carro era de la familia. «Ese carro está asegurado solo a mi nombre», le dije. «Nadie más está cubierto». Hubo una pausa corta y profesional. «Por eso le llamo. El dueño de la casa reportó que bloqueaba la entrada por varias horas. Cuando llegó la grúa, el conductor discutió. Se alzaron las voces. Nos pidieron intervenir. Cerré los ojos. ¿Dónde está el carro ahora? En el corralón del sur de la ciudad. Como el conductor no es el dueño, necesitamos su confirmación para proceder». La palabra conductor sonó mal. «No, hijo, no prestado. Conductor». «No autoricé que lo estacionaran ahí», dije, eligiendo cada palabra con cuidado, «ni que lo llevaran tan lejos. Para empezar». «Entendido», respondió el oficial Ramírez, con un tono que cambió un poco. «Lo anotaré. Tendrá que contactar directamente al corralón. Hay multas de por medio». «Yo me encargo», contesté, aunque todavía no sabía qué significaba eso. Cuando colgué, miré el teléfono en mi mano. El silencio que había disfrutado minutos antes ahora se sentía quebradizo, estirado por la distancia y decisiones tomadas sin mí. Ni siquiera había hablado con mi hijo todavía, pero la forma del problema ya estaba clara. El carro que presté para un fin de semana había ido a un lugar que yo había prohibido expresamente, y lo había hecho asumiendo que mi permiso era opcional. El corralón contestó al segundo timbre. Una mujer con tono cortante y profesional pidió mi nombre y luego me puso en espera lo suficiente para que el silencio me apretara. Cuando volvió, su voz se suavizó apenas. «Su vehículo fue remolcado fuera de horario», explicó. «Eso sube la tarifa base». «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», pregunté. 3 días, dijo. «El almacenamiento se acumula diario. También hay cargos administrativos porque intervino la policía». Anoté mientras hablaba. Mi pluma se movía más lento con cada renglón. Grúa, almacenamiento, trámites administrativos. El total se acomodó en la página como un amoretón. 22.800 pesos, confirmó. Le di las gracias por costumbre y colgué antes de que mi voz me delatara. El número quedó ahí, limpio e implacable, un registro de decisiones que yo no tomé. Llamé después a la policía, necesitando claridad más que consuelo. El oficial Ramírez volvió al teléfono. «Quería ser clara», le dije. Cuando llegó la grúa, el conductor discutió con él y con el dueño de la casa. «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre el derecho a estacionarse ahí». Insistió en que era un carro familiar y que el permiso no era problema. Carro familiar. La frase resonó con una familiaridad que parecía ensayada. «¿Mencionaron mi nombre en algún momento?» «No», respondió. «Solo que era de la familia». Me imaginé mi carro atravesado en la entrada de alguien más. A mi hijo parado ahí. Lo bastante seguro para discutir en mi nombre sin mencionarme ni una vez. Me imaginé al dueño mirando, poco impresionado. Al de la grúa esperando, con el reloj corriendo. Cada minuto sumando peso a una decisión que ya se me había escapado de las manos. «No autoricé nada de eso», le dije. «Lo he anotado», respondió. «Para el expediente, importa». Después de colgar,
Me senté en la mesa de la cocina con la factura abierta frente a mí. La cantidad no era catastrófica. Podía pagarla. Ese no era el punto. Lo que me inquietaba era lo fácil que había sido traducir mi propiedad en algo compartido, negociable, algo que se podía discutir en público. Pensé en las reglas que repetí en voz alta, en la llave de repuesto que me quedé, en la seguridad con la que mi hijo se fue manejando. El costo en la página se sentía menos como una cuenta y más como un recibo por confianza gastada sin mi permiso. La verdad, no me la dijo mi hijo. Me llegó de lado, en una llamada de la que él no sabía que yo formaba parte. Su esposa me puso en altavoz por accidente, con voz tensa y apresurada. Esperaban más, le decía a él. Piensan que estamos pasando apuros. No es así, respondió él, cortante y a la defensiva. Entonces, ¿por qué todo se siente prestado?, replicó ella. ¿Por qué necesitaste ese carro? Ahí estaba. No transporte, imagen. Habían volado desde otro estado, así que el fin de semana se extendió más allá de lo local que prometió. Yo lo manejé, insistió él. Lo hice ver bien. Me quedé escuchando, con el teléfono pesado en la mano. Hacerlo ver bien. Mi carro se había convertido en disfraz, en un accesorio para tapar huecos que no quería que se vieran. No debiste llevarlo tan lejos, lo advirtió ella. Ahora se ve peor. Solo fue por el fin de semana, murmuró él. No tenían por qué saber. Saber de mí, de dónde salió ese carro, de quién lo pagó, lo aseguró, lo mantuvo. Mi presencia solo era útil, nunca reconocida. Cuando colgó, la rabia que cargaba se transformó en algo más frío. No solo había ignorado mis reglas, me había borrado completamente de la historia, reemplazando mi nombre con una ilusión que le convenía más. Bajé el teléfono y me quedé quieta, dejando que la humillación se acomodara. La distancia que manejó no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que mi ausencia había sido intencional, no accidental. Esperé 1 hora antes de volver a marcar, no porque dudara, sino porque necesitaba que mi voz se mantuviera firme. El oficial Ramírez contestó con la misma calma profesional. Señora Torres, quiero ser clara, le dije. Di permiso solo para uso local. No autoricé un viaje largo. Hizo una pausa, escuchando. Tampoco di permiso para que alguien más manejara el carro. Está asegurado solo a mi nombre. Eso importa, respondió. Sobre todo por dónde lo encontraron. Quiero que el expediente lo refleje. Seguí. Esto no fue un malentendido. Puse límites. Los ignoraron. Su tono cambió, lo justo para notarlo. En ese caso, la situación cambia. Lo que empezó como préstamo podría calificarse como uso no autorizado. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Uso no autorizado. Limpio, preciso, definitivo. No pido que arresten a nadie. Agregué. Quiero que mi propiedad quede asegurada y documentada correctamente. ¿Entendido?, contestó. Actualizaremos el reporte. Tendrá que coordinar directamente con el corralón. Pero desde el punto de vista legal, su posición está clara. Clara. Eso era nuevo. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, con las manos cruzadas en el regazo. Durante años había suavizado los hechos para evitar pleitos. Había moldeado la verdad para mantener las relaciones. Esta vez no hice ninguna de las dos. Hablé claro, sin disculpas ni adornos. El silencio que siguió no estaba vacío. Se sentía como una raya trazada, una que no sabía que tenía permiso de trazar hasta ahora. Fui por el carro yo misma esa tarde. No avisé, no lo advertí. Manejé directo a su casa, mientras el olor a polvo del corralón todavía se pegaba al interior. Abrió la puerta con sorpresa en la cara. Luego molestia al ver las llaves en mi mano. ¿Ya lo recuperaste?, preguntó. Sí, respondí. Pagué la cuenta, cubriendo los trámites y la grúa. Aunque la responsabilidad seguía siendo suya. Bien. Sabía que lo arreglarías. Esa cuenta fue de 22.800 pesos, le dije. Y se cobró porque ignoraste cada condición que te puse. Su expresión se endureció. Ma,
Es solo un carro. Las palabras cayeron planas. Solo un carro. Como si eso explicara la distancia, la discusión, el reporte policial. Lo sacaste de la ciudad. Seguí. Lo dejaste bloqueando la entrada de alguien más. Discutiste con el de la grúa usando mi nombre como si fuera tuyo. Cruzó los brazos. Quería que todo saliera bien. Su familia estaba mirando. Ya piensan que no tengo lo suficiente. Entonces convertiste mi propiedad en parte de tu teatro. Respondí, sin preguntar. Sacudió la cabeza. Lo estás exagerando. Las familias se ayudan. Ayudar no significa cargar con las consecuencias. Repliqué. No me llamaste. No me avisaste. Dejaste que la policía me buscara primero. Su voz subió. Porque sabía que te pondrías así. Mira lo que hiciste. Me pusiste en vergüenza. Sentí algo apretarse en mi pecho y luego quedarse quieto. Tú te pusiste en vergüenza solo. Yo solo documenté la verdad. Pudiste haber pagado calladita. Soltó. ¿Para qué hacerlo legal? Porque ya lo era, le dije. Solo que tú no querías aceptarlo. Miró al piso, con la mandíbula apretada. No tenías que hacer tanto escándalo. No lo hice yo, respondí. Lo hiciste tú cuando decidiste que mis reglas no aplicaban para ti. El silencio se estiró entre nosotros. No el incómodo, el definitivo. Vi entonces que el respeto que creía existir siempre había sido condicional, dependiendo de que yo callara y pagara. No te voy a prestar el carro otra vez, le dije, y no voy a arreglar esto por ti la próxima ocasión. Me miró como si le hubiera quitado algo. Tal vez sí. No el carro, la suposición. Me di la vuelta para irme, con las llaves pesadas en la palma. El costo no era solo económico. Era la claridad que viene al darte cuenta de que mi confianza nunca había sido parte del trato. Solo mi sumisión. Este fin de semana solo me obligó a admitir lo que llevaba años pasando. Siempre empezaba chiquito. Un favor aquí, una expectativa callada allá, una petición presentada como temporal que de algún modo se volvía permanente sin hablarlo. Yo siempre era la que se adaptaba, la que llenaba los huecos, la que alisaba todo antes de que las consecuencias salieran a flote. Cuando una vez se le atrasó la renta, la cubrí sin que me lo pidiera. Cuando una cuenta salió mal calculada, intervine antes de que se convirtiera en problema. Cuando algo se descompuso, lo reemplacé para que nadie más se sintiera incómodo. Nada de eso se sentía dramático en el momento. Se sentía práctico, se sentía maternal, pero cada vez que yo absorbía el golpe, algo cambiaba, no en él, sino en el espacio entre nosotros. La responsabilidad se deslizaba de él y se acomodaba calladita en mis hombros. La gratitud se convertía en expectativa, la expectativa en derecho. Me decía que eso era apoyar. Me decía que ser confiable significaba ser flexible. Me decía que evitaba problemas mayores. Lo que en realidad hacía era enseñarle que mis límites eran opcionales. A los 66, ese fin de semana pude ver los patrones más claro que antes. No porque sea más sabia de forma abstracta, sino porque estoy cansada de fingir que los resultados son accidentales. Esto no era sobre un carro o una cuenta. Era sobre años de silencio que lo entrenaron para creer que yo siempre absorbería el costo. Esta vez no lo hice. Y la incomodidad que siguió no fue crueldad. Fue el sonido de un hábito rompiéndose por fin. Transferí el dinero esa tarde y cerré la pantalla antes de arrepentirme. 22.800 pesos salieron de mi cuenta sin problema. El cargo se liquidó. El carro volvió a ser mío. Mi hijo llamó esa noche. Ya está resuelto, empezó, cauteloso ahora. Está pagado. Respondí. Eso no significa que esté olvidado. Una pausa. Sigues molesta. Ya terminé de rescatar. Le dije. No voy a prestar el carro más. Eso suena extremo. Contestó. Fue un solo error. Fue una decisión, dije. Y las decisiones pesan. Intentó suavizar la voz. Aquí las cosas están tensas. Los papás de ella no entienden por qué esto se convirtió en tanto problema. No tienen que entenderlo, respondí. Tú tampoco.
Silencio largo. Luego, más bajo. Entonces ya... Ese es el límite, dije. Te hablo. No pago arreglos. No intervengo cuando lleguen las consecuencias. Las llamadas se hicieron más cortas después. Actualizaciones reemplazaron peticiones. Explicaciones reemplazaron suposiciones. Escuchaba tensión en su voz. Presión que ya no podía pasarme a mí. Escuchaba sin meterme. Por primera vez, no ofrecí solución. No transferí dinero. No hice una llamada por él. Dejé que la incomodidad se quedara donde correspondía. Pagar la cuenta fue fácil. Quedarme quieta después requirió más fuerza, pero con los días, el silencio que siguió se sintió ganado. No castigo. La raya que tracé aguantó, y no la crucé para que nadie se sintiera más cómodo. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas de lo que esperaba. No vacías, solo más tranquilas. El teléfono sonaba menos. Cuando lo hacía, las pláticas se quedaban en la superficie, el clima, el trabajo, planes que no me incluían para arreglar nada. Mi hijo llamó una noche y habló con cuidado, como quien aprende un idioma nuevo. Yo lo estoy manejando, me dijo. Nos estamos ajustando. Me alegra, respondí. Eso te toca a ti. Dudó. Extraño cómo eran las cosas antes. Yo no, dije, suave pero firme. Extraño que me respetaran. Eso terminó la llamada sin amargura. Se sintió honesto. Noté que la culpa se aflojaba después. No desapareció de golpe, pero soltó el agarre. Dejé de ensayar explicaciones en mi cabeza. Dejé de preguntarme si debía marcar primero. Dejé que el espacio existiera sin correr a llenarlo. Hubo duelo, claro. No te alejas de tu hijo sin sentirlo. Lo sentí en momentos chiquitos, las fiestas acercándose, rutinas conocidas cambiando. Dejé que ese duelo pasara sin alimentarlo. Sentir algo no significaba rendirme a él. Lo que aprendí. A los 66, es simple y duro de ganar. Amor que exige borrarte a ti misma no es amor. Ayuda que quita responsabilidad, enseña dependencia. Límites no son castigos, son definiciones. Una tarde, mi hijo lo intentó de nuevo. ¿Me puedes cubrir esta vez nada más?, preguntó, con cuidado. No puedo, le dije, y no voy a decirlo. No discutió, suspiró y luego me dio las gracias por ser honesta. Eso era nuevo. No castigué a mi hijo, me protegí. Mantuve mi dignidad y mi vida estable. El carro se quedó en mi cochera. Mis cuentas siguieron siendo mías. Mi paz dejó de ser negociable. Si esta historia te llega, dale like, deja un comentario o suscríbete. Compartir estos momentos ayuda a que otros se sientan menos solos. No me vengué. Me recuperé a mí misma. Y si alguna vez has tenido que dejar de rescatar a alguien para salvarte tú, ya entiendes por qué eso importa.